Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el doctor Ramón Darío Peñafiel González, ex registrador de la propiedad durante 35 años. Hemos venido a conversar con el doctor acerca de la historia de la Cecilia, de cómo se ha dado los registros anteriores, los dueños verdaderos y todo lo que el doctor nos pueda comentar o contar acerca de la historia de la Cecilia. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. En realidad la situación de la Cecilia, esta parte de propiedad de los ex trabajadores se inició con una demanda por parte del abogado Juan Cárdenas de Espinosa a nombre de los ex trabajadores cuando era juez de lo civil el doctor Antonio Carvajal. La demanda y la sentencia que el juez dio fue a favor de los ex trabajadores, no puntualizando cantidad, sino en forma genérica. Entiendo yo que los ex trabajadores del ingenio Astra eran verdaderamente numerosos. De ahí diga usted, una vez que se legalizó, se inscribió, comenzaron a utilizar ya la Cecilia para fines, qué sé yo, de ciertos actos que se daban en la comunidad. Y así se vino sucediendo durante largo tiempo, hasta que asomó un señor Astudillo que prácticamente, y yo entendí que se había hecho cargo de la situación de la Cecilia con algún grupo de trabajadores, pero no con todos los que verdaderamente eran ex trabajadores de Astra. Durante el tiempo que yo estuve de registrador, en la época de la alcaldía de Jimmy Araujo, el Consejo dicta una resolución de expropiación. Resolución que luego en el periodo del señor Osvaldo Serrano también fue ratificada. Y de lo que yo conocía, hasta cuando en el año 2015 yo dejé el registro de la propiedad porque me jubilé, la cuestión de la resolución de expropiación seguía vigente. Pero la situación luego se vino dando de que parece que había ya la intención de expropiar o de venderle. La situación jurídica se daba por la figura que se presentó, que es la expropiación. La expropiación tiene una característica. Una vez resuelto la expropiación, en este caso por la institución que era el municipio, la asociación de ex trabajadores perdió la titularidad de dominio y lo que quedaba pendiente era fijar el precio del valor de la expropiación a favor de los ex trabajadores. Hasta ahí yo conozco el problema. Luego, cuando estuve ya fuera de mis funciones, escuché de que había planteado una acción de protección el señor Astudillo sobre la situación de la venta que ya habían realizado de la Cecilia mediante escritura pública, pero de lo que yo sabía, sin levantar todavía por parte del municipio lo que era la resolución de expropiación, que es una figura jurídica que prácticamente a los ex trabajadores les dejaba fuera de la titularidad de dominio. Pero como no llegó a concretarse, lo correcto era que el municipio deje sin efecto la resolución y levante la prohibición que había en el registro de la propiedad, que entiendo que eso no se dio. Pero llama la atención a la hora presente de que con la venta que el ex registrador, el doctor Marcelo Matute, dejó inscribiendo, a pesar de que había la prohibición de enajenar, entiendo que inclusive había circulado una certificación por parte del registrador en la que se había omitido la prohibición de expropiación. En realidad yo no sé qué intenciones habrá tenido o cuál habrá sido el objetivo. Hasta ahí diga la historia de lo que realmente significa la cuestión de la Cecilia en cuanto al derecho que tienen los ex trabajadores. Y en cuanto al traspaso de dominio, en realidad con una escritura que prácticamente tenía sus observaciones formales y sobre todo ciertas situaciones de orden legal que no le daban la validez total, yo no sé en verdad actualmente cómo está ese documento y qué es lo que haya sucedido. Al momento que el señor Astudillo forma un nuevo sindicato de ex trabajadores del ingenio Astra, él legalmente podía hacerse dueño del ingenio con un pequeño grupo de ex trabajadores, dejando afuera al resto, que son, bueno, ellos dicen que son más de 3.400 ex trabajadores. ¿Se podía hacer eso? No, en lo absoluto, por eso le estoy indicando
de que la sentencia que salió es a favor de los ex trabajadores del ingenio Atra. Y si diga usted fueron 3.000 o no sé qué cantidad, pero reducirle a una mínima situación de una asociación de ex trabajadores con 80 o 100, se estaba prácticamente, diga usted, hasta cierto punto perjudicando en el derecho del resto de ex trabajadores, porque la sentencia dice título a favor de los ex trabajadores del ingenio Atra sobre la cuestión de la Cecilia. El señor Astudillo, haber, digo usted, formado una asociación, qué sé yo, con 80 o 100 ex trabajadores, prácticamente no le daba el derecho para enajenar absolutamente. Actualmente, bueno, ya se expropió y ya están actualmente demoliendo la Cecilia. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que los ex trabajadores puedan poner una acción de protección? ¿O cuál sería el paso que deberían dar los ex trabajadores, ya que los abogados que tienen actualmente, pues aparentemente no han hecho absolutamente nada? Digamos, la situación prácticamente, analizando así en forma objetiva, el derecho de propiedad es de los ex trabajadores del ingenio. ¿Qué hay que probar para tener el derecho a esa propiedad, que es del ex trabajador? Para mí todavía existe una situación jurídica que les deja un campo abierto, que sería una acción extraordinaria de protección, donde prácticamente se tomaría como alegato fundamental la violación del derecho a la propiedad. Aquí prácticamente hay una violación al derecho de la propiedad de los ex trabajadores de Astra. Digo, usted se enajenaron 80 o 100, siendo más de 3.000, se está perjudicando a 2.900 trabajadores en el derecho de propiedad. Y ese derecho fue transmitido a los herederos de las personas que fallecieron en calidad de ex trabajadores. Es decir, ese derecho no está perdido. Ese derecho lo que tendrían que es plantear una acción extraordinaria de protección y buscar, diga, hasta cierto punto, anular esa escritura o dejarla sin efecto, porque en el fondo y en la forma sí se ha atentado contra el derecho de propiedad, que es una garantía constitucional. Entiendo que la mayoría de personas que trabajan en la función pública son abogados. Sin embargo, lo que usted habla del que habían el derecho a la propiedad se había sido violada. Sin embargo, en la escritura pública que los dueños actuales presentan, ¿cómo pudo ser posible que esa escritura haya pasado por varios juristas conociendo la ley, sabiendo la historia? Porque, o sea, conocemos la historia de la Cecilia. ¿Cómo se pudo dar? O quizás lo que se dio está mal hecho en derecho, porque ha pasado por todos los órganos jurídicos solo una minúscula cantidad de trabajadores como propietarios de la Cecilia. El asunto, digamos, ya en la forma, digo usted, si se celebró la escritura, se elaboró el documento, prácticamente desde ahí nace una situación para poner en duda todo. Que haya pasado por los juzgados, que haya pasado por autoridades, que se haya dado acciones de protección, eso prácticamente hasta cierto punto, digo usted, tiene ciertas relaciones de compromisos, sobre todo políticos y politiqueros, porque diga usted, aquí en el Ecuador hay que sincerarnos en las cosas y decir la verdad. Aquí con la influencia política nada es imposible. Un mensaje para los ex trabajadores, dándole alguna esperanza de qué es lo que pueden hacer ellos si ven este video, qué es lo que podrían hacer o qué es lo que podrían plantear a un abogado que en verdad les pueda ayudar. Vuelvo y repito, los actuales supuestamente no han hecho absolutamente nada, según el intendente de la policía, que no han pasado pero ni un oficio siquiera. Yo lo que les podría aconsejar es que recurran a instituciones públicas como el Defensor Público, por ejemplo. Sería al titular de la provincia del Cañar, que tiene, diga usted, la oficina principal en Azog, a conversar con él, porque él tiene la obligación, en este caso, de defender los derechos de los ciudadanos. Y aquí está siendo afectado un derecho que garantiza la Constitución, que es el derecho a la propiedad. Digamos, el asunto hasta donde ha llegado y hasta donde está, todavía hay un camino por recorrer. Porque en la política, diga usted, hay circunstancias que a veces favorecen a un grupo y otras veces a otro grupo. Este momento, por ejemplo, los ex trabajadores en un minúsculo grupo o grupo que estén, podrían recurrir inclusive a la Asamblea Nacional a buscar al presidente
de la Asamblea y plantearles el asunto. Porque es, diga usted, una situación de orden colectivo. Aquí se está violando el derecho a la propiedad de los ex trabajadores del ingenio Astra, y no son 2 ni 3, es una cantidad realmente considerable. Por el hecho de que muchos trabajadores hayan fallecido no significa que el derecho se ha perdido, el derecho a la propiedad se transmite. Por eso que yo pienso que todavía hay caminos por recorrer, y yo pienso que el más idóneo en este momento sería a la Asamblea Nacional. Si se están dando, diga usted, el tiempo para conocer asesinatos, ¿por qué no se pueden dar tiempo también para analizar el derecho a la propiedad, que es una garantía constitucional? Y entiendo que muy bien podrían formar una comisión que analice las circunstancias por las que atraviesa, por las que se ha dado, y lo que acaba de suceder sobre todo, para que en el campo legal vean si está o no está de acuerdo con la ley. Listo, muchísimas gracias, doctor. Estas han sido las palabras del doctor Ramón Darío Peñafiel González, a nuestro canal, a nuestro humilde canal Soy la Troncal. Muchísimas gracias.